Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien. Hoy, como pueden ver por el título que nos acompaña en este vídeo, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una situación que sin duda ha tocado la fibra sensible de muchos de nosotros. Vamos a hablar de Ander Zell y de cómo, al parecer, ha sido víctima de mentiras y cómo, afortunadamente, la verdad, al final, ha logrado salir a la luz. Este tema es importante porque nos recuerda la fragilidad de la fama, la rapidez con la que se pueden propagar rumores, y la importancia crucial de verificar la información antes de formarnos una opinión. Y hablando de mantenernos informados y al día con los temas más candentes, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Solo tienen que hacer clic en el botón rojo de abajo. Al hacerlo, se unirán a nuestra increíble comunidad y no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos. Y ahora adentrémonos en el meollo del asunto. El título de hoy, Ander Zell víctima de mentiras, la verdad sale a la luz, es bastante explícito, pero como siempre, vamos a desgranar cada detalle para que tengan una imagen completa y clara de lo que ha estado ocurriendo. La fama, mis amigos, es una espada de doble filo. Por un lado, te brinda una plataforma para compartir tu arte, para inspirar a otros, para conectar con millones de personas alrededor del mundo. Pero por el otro, te expone a un escrutinio constante, a una curiosidad que a veces cruza la línea de lo invasivo, y lamentablemente, a la propagación de información falsa o malintencionada. Y en el caso de Ander Zell, una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, y con una proyección internacional cada vez mayor, parece que ha tenido que lidiar con precisamente eso, mentiras que han intentado manchar su imagen, su reputación, y que, por suerte, han terminado disipándose para revelar lo que realmente sucedió. Para comprender la magnitud de lo que ha estado en juego, debemos recordar brevemente quién es Ander Zell. Para quienes no la conocen, ella es una actriz y modelo turca que saltó a la fama mundial gracias a sus inolvidables papeles en series de televisión de gran éxito, como El secreto de Feria, y, más recientemente, la aclamada Sen Kalkam, donde su química con Kerem Bürsin cautivó a audiencias de todo el planeta. Su carisma, su belleza y su talento la han convertido en una figura admirada, pero también en un blanco para aquellos que buscan generar controversia. Su nombre resuena en los hogares de millones, siendo un ícono de la televisión turca y una celebridad con una creciente influencia en el ámbito internacional. La forma en que ha logrado conectar con el público a través de sus personajes la ha catapultado a un estatus de estrella, pero esta misma popularidad la hace vulnerable a los ataques de la desinformación. Ahora, ¿cuáles fueron esas mentiras de las que se habló tanto? Bueno, el mundo del espectáculo y especialmente las redes sociales son un caldo de cultivo para los rumores. Y en este caso particular se rumoreaba, se especulaba y se afirmaba con una convicción alarmante sobre ciertos aspectos de su vida personal y profesional. Sin entrar en detalles escabrosos o innecesarios que puedan revivir viejas heridas, podemos decir que estas mentiras giraban en torno a supuestas situaciones que, de ser ciertas, habrían tenido un impacto significativo en su carrera y en su vida privada. Se tejieron historias, se inventaron conflictos, y se presentó una narrativa distorsionada que buscaba, quizás, desacreditarla o simplemente generar clics y atención. El fenómeno de la desinformación en torno a figuras públicas es cada vez más preocupante. Las redes sociales, con su inmediatez y alcance global, se convierten en un terreno fértil para la propagación de bulos. En este contexto, la vida de Ander Zell, tan expuesta a la opinión pública, no ha sido inmune a estas prácticas. Los rumores que la rodearon no fueron meras especulaciones inocuas, se trataba de narrativas construidas para generar polémica, para sembrar dudas sobre su profesionalismo, sobre su ética, o sobre su vida íntima. Estas noticias falsas a menudo se presentan con una aparente credibilidad, utilizando un lenguaje alarmista y cargado de dramatismo para captar la atención del público. Lo que hace este caso particularmente interesante y a la vez preocupante es la forma en que estas falsedades se propagaron. En la era digital, una noticia falsa, o un rumor malintencionado, puede alcanzar dimensiones exponenciales en cuestión de minutos. Las redes sociales, si bien son herramientas maravillosas para la conexión y la información, también pueden convertirse en armas de destrucción masiva si no se utilizan con responsabilidad. Y parece que en este caso hubo quienes se aprovecharon de esa dinámica para difundir información perjudicial. Hemos sido testigos de cómo una simple publicación,
Un tuit viral o un vídeo manipulado pueden, en cuestión de horas, construir una imagen distorsionada de una persona, afectando profundamente su reputación y su bienestar. La velocidad con la que estas mentiras se diseminaron es un reflejo de la vorágine informativa en la que vivimos. Se compartían capturas de pantalla sin verificar su origen, se compartían noticias de fuentes dudosas, y se creaba un eco de desinformación que para muchos se convertía en la verdad absoluta. La falta de un filtro crítico, la tendencia a creer lo primero que se lee o se ve, y el deseo de formar parte de la conversación, incluso si es sobre rumores, contribuyen a la perpetuación de estas falsedades. En este escenario, la figura pública como Ander Zell se convierte en una víctima fácil de este ciclo de desinformación, donde su vida privada y profesional se ven expuestas a juicios sumarios basados en invenciones. Pero como el título bien señala, la verdad, tarde o temprano, sale a la luz. Y en el caso de Ander Zell, ha sido un proceso de esclarecimiento, de desmentido y de reafirmación de su integridad. La verdad no siempre es ruidosa. A veces es un susurro que con el tiempo y la persistencia se impone sobre el estruendo de las mentiras. Para Ande este proceso ha implicado, seguramente, una fortaleza y una resiliencia admirables. Enfrentarse a acusaciones infundadas, ver tu nombre circulando en contextos falsos, debe ser un desafío emocional considerable. Imaginen la angustia de ser objeto de comentarios malintencionados, de ver cómo se distorsiona su realidad y cómo su imagen pública se ve amenazada por calumnias sin fundamento. ¿Y cómo se descubre la verdad? Pues a menudo es a través de fuentes confiables, de declaraciones directas de las personas involucradas, de investigaciones periodísticas serias, o simplemente con el paso del tiempo, cuando las inconsistencias de las mentiras se hacen evidentes. En este caso específico, es probable que haya habido un esfuerzo concertado para desmentir estas falsedades, ya sea por parte de Ande misma, de su equipo, o de medios de comunicación que se tomaron el tiempo de investigar a fondo y presentar los hechos tal como son. La verdad a menudo se basa en hechos verificables, en pruebas, en testimonios que respaldan una realidad, mientras que las mentiras suelen ser construcciones frágiles, fáciles de desmoronar ante el escrutinio. La labor de desmentir los rumores y aclarar la verdad no es tarea fácil, especialmente cuando la bola de nieve de la desinformación ya ha cobrado un impulso considerable. Requiere paciencia, estrategia y, sobre todo, la voluntad de presentar los hechos de manera clara y contundente. En el caso de Ander Zell, es probable que su equipo de comunicación haya trabajado arduamente para contrarrestar las narrativas falsas, proporcionando información precisa y desmintiendo las especulaciones infundadas. Esto puede haber incluido declaraciones oficiales, apariciones públicas estratégicas, o incluso acciones legales contra quienes difundieron información difamatoria. Es importante reflexionar sobre el impacto que estas mentiras pueden tener en la vida de una persona, especialmente cuando esa persona está en el ojo público. No solo afecta su reputación, sino que también puede tener consecuencias en su salud mental, en sus relaciones personales y profesionales, e incluso en su seguridad. Por eso la difusión de información falsa no es un juego, y quienes la propagan deben ser conscientes de la responsabilidad que esto conlleva. El daño que se puede causar a través de la desinformación es inmenso y a menudo irreversible para la reputación de una persona. El estrés, la ansiedad y la presión psicológica que experimenta un individuo que es víctima de calumnias pueden ser devastadores. El hecho de que la verdad haya salido a la luz en el caso de Ander Zell es un recordatorio importante de que, a pesar de la facilidad con la que se pueden propagar las falsedades, la verdad tiene una fuerza inherente que con el tiempo prevalece. Es un mensaje de esperanza para todos aquellos que se ven envueltos en situaciones similares, un recordatorio de que no están solos y de que la justicia, en el sentido más amplio de la palabra, puede llegar. La historia de Ander Zell nos demuestra que, por muy oscuras que parezcan las sombras de la desinformación, siempre hay una luz que emerge, permitiendo que la realidad se imponga sobre las fabricaciones. Además, este caso nos invita a ser consumidores críticos de información. Debemos cuestionar lo que leemos, lo que vemos y lo que escuchamos. No debemos dejarnos llevar por titulares sensacionalistas o por la primera información que nos llega. Es fundamental buscar fuentes fiables, contrastar datos y, sobre todo, mantener una actitud de respeto hacia las personas, incluso cuando estamos hablando de figuras públicas. La empatía es una herramienta poderosa en este sentido. En un mundo saturado de información, desarrollar un sentido crítico se convierte en una habilidad esencial para navegar por el panorama mediático y evitar caer en las trampas de la desinformación.
Debemos preguntarnos, ¿quién está diciendo esto? ¿Cuál es su motivación? ¿Hay pruebas que respalden esta afirmación? El triunfo de la verdad sobre la mentira en la esfera pública, como parece haber sucedido con Anders Zell, es un hito que merece ser celebrado. Celebramos la integridad, celebramos la honestidad, y celebramos la capacidad de una persona para superar la adversidad y las calumnias. Es un ejemplo de fortaleza y de perseverancia que sin duda inspira a muchos. Ver a Anders Zell emerger de esta situación fortalecida y con su reputación intacta, es un testimonio de su carácter y de la efectividad de la verdad cuando se defiende con convicción. Su historia sirve como un faro de esperanza para aquellos que luchan contra la desinformación, recordándonos que la integridad y la verdad tienen un poder inherente para superar las adversidades. Y ahora, llegamos a la parte final de nuestro vídeo, donde solemos hacer un resumen de lo que hemos abordado y, por supuesto, despedirnos hasta la próxima. Hoy hemos desentrañado la compleja situación en la que Anders Zell se vio envuelta, al parecer, como víctima de mentiras. Hemos explorado cómo los rumores y la desinformación pueden afectar a las figuras públicas, y cómo, afortunadamente, la verdad ha logrado abrirse paso, esclareciendo los hechos y reafirmando la integridad de la actriz. Hemos reflexionado sobre la importancia de ser consumidores críticos de información, de verificar las fuentes y de actuar con responsabilidad al compartir contenidos. Y sobre todo hemos celebrado la resiliencia y la fortaleza que Ande ha demostrado, y la eventual prevalencia de la verdad. El viaje a través de esta historia nos ha permitido no solo comprender los desafíos a los que se enfrenta una figura pública ante la difamación, sino también reflexionar sobre nuestro propio papel como consumidores de información. La clave reside en la educación mediática, en la promoción de la alfabetización digital, y en la construcción de una cultura de verificación y respeto. La lucha contra la desinformación es un esfuerzo colectivo, y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de contribuir a un ecosistema informativo más sano y veraz. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Espero que este vídeo les haya resultado informativo, intrigante y, por qué no, un poco inspirador. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Han seguido de cerca esta historia? ¿Qué opinan sobre la forma en que se manejan los rumores en el mundo del espectáculo? Por favor, dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Sus opiniones son muy valiosas para mí y para toda nuestra comunidad. Me encanta leerlos y responder a sus inquietudes. La diversidad de opiniones enriquece nuestra conversación y nos ayuda a ver las cosas desde diferentes perspectivas. Y para aquellos que han disfrutado de este contenido y desean ver más análisis como este, les animo encarecidamente a que dejen un generoso me gusta en este vídeo. Un simple clic en el pulgar hacia arriba nos ayuda muchísimo a que nuestro canal crezca y a que más personas descubran nuestro contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, o con cualquier persona que crean que podría estar interesada en este tema. La difusión es clave. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activando la campanita de notificaciones, se asegurarán de estar al tanto de cada nuevo vídeo que publiquemos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan conectados.